Hablamos la vez pasada, que fue la primera clase, hablamos de la crisis de la verdad en general en el mundo. Después hablamos de la crisis de la verdad en el contexto de la iglesia, desde el púlpito. Vimos razones para una y para la otra. Y luego terminamos hablando del predicador o el expositor, la importancia. Y comenzamos hablando de la preparación del expositor, la preparación del predicador. Dijimos que esa preparación tiene dos aspectos fundamentales. El primero, la preparación espiritual, y después la preparación intelectual. Estamos todavía en la preparación espiritual y ahí quedamos al final de la clase pasada. Pensando en todo esto de la preparación del expositor, Abraham Lincoln dijo lo siguiente. Él dijo: denme 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Interesante, ¿no? 6 horas para cortar el árbol, 4 horas afilando el hacha, que si está bien afilada, el árbol cae rapidito. Y pensando en la preparación, lo importante que es. Hay otra cosa que después voy a mencionar de eso. Pero más importante aún que la frase de Abraham Lincoln es el versículo que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Vayan por favor a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Yo sé que es bien conocido, quiero que lo recordemos. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La Reina Valera dice que traza bien. ¿Ustedes tienen la Reina Valera algo? Sí. Que traza bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra. Que usa bien. Bien, entonces, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: procura. Esa primera palabra es espoudazo en el griego, espoudazo, y literalmente habla de no ahorrar esfuerzos. No ahorrar esfuerzos. Haga todo lo posible, Timoteo. No ahorre esfuerzos en prepararse. No ahorre esfuerzos en estar aprobado, presentarse aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que maneja, ortotomeo, maneja. La palabra maneja o usa, que se traduce en el español, es la palabra ortotomeo. Y esa palabra significa hacer un corte preciso. Y la usaban mucho para cuando iban a hacer disecciones. Entonces, una disección es hacer un corte bien hecho y luego exponer lo que está dentro, ¿cierto? Eso es una disección. Como una cirugía. Entonces, es interesante la palabra ortotomeo ahí. Pablo le dice a Timoteo: prepárate bien, no ahorres esfuerzos en prepararte de todas las maneras. No se oye. No sé por qué menos. Sé que el anfitrión quiere que me calle, se apareció el letrero aquí. No, sorry. Repite lo último que No, dijiste ya después lo de la reactivé. disección. Sí. No, Pablo le está diciendo a Timoteo: no ahorres esfuerzos en mejorar cada día para poder ser un mejor cirujano. Obviamente el lenguaje simbólico, hacer esa disección de las escrituras y exponerlas. Entonces eso es de lo que estamos hablando. Manejar el bisturí. Muy bien. Entonces, continuando con la preparación espiritual, hay doctrinas fundamentales, bíblicas, teológicas, que el predicador necesita conocer, debe estar familiarizado con ellas. Esto lo estoy tomando de la exposición que hace Unger, que fue uno de los libros que yo les mostré. Y lo que quería decirles es que estos días le voy a mandar a Lorena toda la lista de libros que están en español y dónde los pueden conseguir por si estuvieran interesados. Entonces, todas esas doctrinas que vamos a ver ahora vienen de él. Él dice que el predicador necesita estar familiarizado y conocer muy bien estas doctrinas. No las vamos a estudiar ahora, por supuesto, solo a mencionarlas. La primera
la revelación, la doctrina de la revelación. Debe existir la convicción en el predicador de que Dios ha dado a la humanidad su plan de redención y sus propósitos para la raza humana en forma escrita, no oral, no de tradición, sino escrita. Dios se ha revelado. Dios no se quedó callado, se reveló y obviamente no nos reveló todo de Él porque Él es infinito, pero lo que Él quería revelarnos, nos lo reveló. Y lo hizo en forma escrita y objetiva, palabra importante, escrita y objetiva. La revelación de Dios es objetiva, no es subjetiva. En las Sagradas Escrituras. Esa es la doctrina de la revelación. Dios se reveló. ¿Cómo? En las Escrituras, en forma escrita. Y su revelación escrita es objetiva. Pero también hablando de la revelación, necesitamos entender como predicadores que esa revelación Dios nos la dio en forma progresiva. Para hacerlo más sencillo y no enredarnos tanto en todos esos términos, Dios no dio toda la revelación que Él nos iba a dar en un momento. Alguien no se encontró el Antiguo y el Nuevo Testamento al mismo tiempo detrás de un árbol. La revelación de Dios nos fue dada a través de la historia del hombre y eso la hace única con cualquier cantidad de supuestas revelaciones que otras religiones tienen. Y Dios nos la dio de forma progresiva. Entonces primero nos dio el Antiguo Testamento y luego vino el Nuevo Testamento. Y los del Antiguo Testamento no conocían muchas cosas que nosotros conocemos hoy en día porque ellos estaban en ese tiempo de la revelación y nosotros estamos en un tiempo diferente. Para darles un ejemplo de esa, permítame primero leerles antes del ejemplo la forma en que él, Merrill Unger lo coloca, hablando de esa revelación progresiva. Él dice, abro comillas, la revelación de Dios en las Escrituras tuvo un principio y un fin en el tiempo. No son cosas perdidas que no sabemos dónde fueron ni dónde ocurrieron. La revelación de Dios tuvo un principio y tuvo un fin en el tiempo. Durante estos dos puntos en la historia, separados por muchos siglos, Dios reveló su doctrina, su plan y sus propósitos eternos de forma gradual y progresiva, desarrollando su revelación como crece una rosa, pétalo por pétalo. Entonces simplemente está describiendo la forma en que Dios nos dio su revelación progresiva. Ahora sí el ejemplo de Israel. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que Dios escogió un pueblo y no lo escogió porque ya existiera, lo formó. Dios formó a los hebreos. ¿De dónde lo formó? De un hombre llamado Abraham. ¿De dónde salió Abraham? De una nación pagana, de Caldea, de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Entonces Dios formó ese pueblo, formó esa nación y Él decidió que ese iba a ser su pueblo en el Antiguo Testamento. Ellos eran el pueblo de Dios. Pero si avanzamos en la revelación de Dios, que es progresiva, nos encontramos con que en el Nuevo Testamento ahora el pueblo de Dios es un pueblo muy diferente, porque es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por gente en todo el mundo, de todas las razas, de todos los grupos étnicos, de todas las religiones. Pero aquí hay una gran diferencia entre unos y otros, hablando del entendimiento del pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todavía hoy en día, una buena parte de la cristiandad defiende la idea de que Israel es el pueblo de Dios y todos los demás somos ciudadanos del cielo, pero de segunda categoría, más o menos así como yo lo veo. ¿Dónde está gran parte de esa diferencia de entendimiento y de interpretación? Yo creo que una de las claves está en entender la revelación progresiva de Dios. Entonces, si yo no entiendo la revelación progresiva de Dios, como muchos hoy en día entienden, dice, bueno, Dios escogió a Israel en el Antiguo Testamento, pero Israel fracasó. Y entonces Dios, enojado y frustrado, dijo, bueno, entonces ahora me voy a los gentiles. Y mandó a Pablo. Y entonces ahora nosotros hemos sido, como interpretan muchos romanos, injertados. Mientras que si yo miro la revelación de Dios desde otra perspectiva, digo, claro, eso fue lo que Dios comenzó a hacer en el Antiguo Testamento. Israel era una sombra de lo que hoy en día es la iglesia y por lo tanto ya Israel no es el pueblo de Dios. Esas son las dos posiciones. Yo no estoy discutiendo posiciones aquí, solo estoy diciendo
que en muchas posiciones teológicas y de interpretación es muy importante o es clave ese entendimiento de la revelación progresiva de Dios. Por eso yo creo que hoy en día necesitamos orar tanto por los judíos como por los palestinos, y no solamente por los judíos. Es triste ver cómo muchos cristianos en las redes sociales están alegrando de que mueren cada vez más palestinos a manos de los israelitas. Falta de entendimiento e ignorancia. Entonces, la primera doctrina, la revelación. La segunda, inspiración. Inspiración. El predicador debe estar convencido de que Dios trajo su revelación escrita y objetiva, que está en la Biblia, usando instrumentos humanos. Él usó instrumentos humanos, hombres como nosotros, pero manteniéndola libre de error. Libre de error. Dios trajo su revelación escrita y objetiva, pero Él usó hombres, usó personas para que escribieran todo lo que nosotros tenemos hoy en día en la Biblia, pero nosotros creemos que aún usando gente imperfecta y humana, Dios se encargó de mantener su palabra, su escritura sin error, sin error. La vez pasada hablamos de que uno de los grandes problemas de la crisis de la verdad hoy en día en la iglesia, en el contexto de la iglesia, es que una parte de los que son o se consideran a sí mismos cristianos no creen que toda la Biblia sea la palabra de Dios. Ellos no creen que toda la Biblia sea inspirada por Dios. Creen que algunas partes son inspiradas y otras no. Otros creen que no todos los libros que están en nuestra Biblia de 66 debieran estar ahí. Y otros creen que hay libros que quedaron por fuera que debieron haber sido incluidos. Entonces el enredo es grande. Nosotros creemos que esta es la palabra escrita de Dios, que es objetiva y que aunque Dios usó hombres, personas como nosotros imperfectas, Él se encargó de mantenerla libre de error. Y eso es lo que se llama la inspiración. La inspiración es la influencia ejercida por el Espíritu Santo sobre aquellos que escribieron todos los libros que nosotros tenemos hoy en día en nuestras Biblias. Eso se llama inspiración. Otra cosa muy importante, vamos todos a 2 de Timoteo, ahí adelante, 3, capítulo 3. Versículo 16. Otro texto muy conocido que necesitamos saber dónde está por lo menos, y si no, pues de memoria. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, cuando él escribió eso no había Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. Solo él estaba hablando del Antiguo. El Nuevo apenas estaba siendo escrito, estaba por escribirse. Pero la iglesia, a través de su historia, en los primeros siglos, ellos decidieron, cuando se formó ya todo el canon del Nuevo Testamento, que esos libros iban a estar incluidos dentro del canon y por lo tanto dentro de lo que se consideraba la escritura inspirada por Dios. Cuando hablamos de toda la escritura, estamos hablando del Antiguo, del Nuevo Testamento y, importantísimo, que es toda la que es inspirada. Entonces, es lo primero que Pablo nos dice aquí en 2 de Timoteo. Y nosotros creemos, por favor escuchen bien, en una inspiración verbal de las escrituras. Entonces, la inspiración es total, 2 de Timoteo 16, toda la escritura, pero también creemos en una inspiración verbal. ¿Qué significa eso? Nosotros creemos, por lo menos yo, creemos que cada palabra que encontramos en la Biblia es inspirada. Muchos no creen eso. Muchos creen que lo inspirado en la Biblia son las ideas, los conceptos, más no las palabras. No toda palabra es inspirada. Las ideas sí, algunas, otros dicen, esa idea no me gusta, esa no creo que sea inspirada. Nosotros creemos que es total y es verbal. Primera de Corintios 2:13, miren un momentito, Primera de Corintios. Capítulo 2.
Versículo 3. 1 Corintios 2:13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. La palabra en griego que Pablo usa aquí, el logos, y nosotros entendemos de el logos como la palabra que está expresada, escrita, revelada, expresada. Entonces, nosotros creemos en la inspiración total y verbal. Cada palabra que está ahí es inspirada y por lo tanto es la palabra de Dios para nosotros. De lo contrario, y aquí hay un gran problema, si no creyéramos eso, no podríamos usar el método de interpretación que debemos usar si queremos una sana interpretación de la Biblia. Por supuesto que nosotros como expositores tenemos que ser buenos intérpretes, es decir, que nuestra homilética tiene que ser tan buena como nuestra hermenéutica. No estamos estudiando hermenéutica aquí, pero las dos están directamente relacionadas. ¿Cuál es el problema? Si no creyéramos en la inspiración verbal, no podríamos usar el método que nosotros usamos, que es el método gramatical e histórico. Porque si yo no creo que todas las palabras son inspiradas, ¿yo para qué me pongo a estudiar palabras en sus originales? Si no sé cuáles son inspiradas y cuáles no. Y cuando yo no creo eso, entonces pues cada cual determina cuál palabra le parece inspirada y cuál no. Entonces, si no pudiéramos usar ese método, todos los demás métodos de interpretación, porque hay muchísimos, son métodos muy difíciles, muy peligrosos y que yo no recomiendo ni quiero usar. Para darles un ejemplo de esos otros métodos, hay otro método que se llama el alegórico, en donde yo no creo que lo que está escrito, eso es lo que significa, sino que hay una verdad detrás de eso, hay algo escondido detrás de lo que dice aquí el texto. Ese es el alegórico. Mientras que el gramatical histórico, yo voy al texto, digo, ¿qué es lo que dice aquí? Lo pongo en su contexto circunstancial, histórico, estudiando las palabras, el estudio gramatical y literario, y lo que el texto dice, eso es lo que significa. El alegórico dice, no, detrás del texto hay algo escondido. Y entonces ahí está el gran peligro, ¿no? De cuando comenzamos a buscar cosas escondidas. Entonces, si no creyéramos en la inspiración verbal, no podríamos usar el método gramatical histórico para la interpretación de la Biblia. Esa es la inspiración. Tercera doctrina que necesitamos conocer, la iluminación. Iluminación. El predicador debe estar convencido de la incapacidad humana de comprender la revelación escrita. Sí, Dios nos dio su revelación, es objetiva, está escrita, fue inspirada por Dios toda, pero nosotros no podemos entenderla. Humanamente no podemos entenderla. Leímos a Pablo en Corintios la vez pasada diciéndole, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, no puede. Entonces, debemos primero reconocer la incapacidad humana de comprender, de entender la escritura, y esa capacidad solamente nos es dada por la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos da el entendimiento de las escrituras, eso se llama iluminación. Iluminación. En Juan 16:13, si quieren anotarlo, Juan 16:13, Cristo dijo, el Espíritu os guiará a toda verdad. Él nos va a guiar a la verdad, iluminación, la doctrina de la iluminación. Entonces llevamos inspiración, llevamos revelación, inspiración, iluminación y la última, interpretación. Ojo, porque todo esto va a ir dentro del examen la próxima. Interpretación. El predicador debe estar convencido de que la Biblia puede ser correcta y exhaustivamente interpretada. Y si no, entonces, ¿para qué la estudiáramos? Si no puede ser interpretada. Y ustedes saben que ese fue uno de los argumentos que se usó por muchísimo tiempo para alejar a la gente de la Biblia. El que lee la Biblia se enloquece, porque nadie puede entenderla, no se puede interpretar.
Eso lo hizo la Iglesia Católica. Y luego vinimos los evangélicos y dijimos, no, sí se puede interpretar, pero solo los ungidos la pueden interpretar. ¿Sí? Solo como los mediadores la pueden interpretar. Los demás no pueden. Esa no es una enseñanza bíblica. Todos nosotros, si tenemos al Espíritu Santo, podemos ser iluminados y la Biblia sí puede ser correcta y exhaustivamente interpretada. Eso no significa que cada evento o idea en la Biblia pueda ser entendido con toda claridad. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? La Biblia puede ser interpretada, por supuesto, pero no todos los eventos o las ideas o los conceptos en la Biblia pueden ser entendidos con toda claridad. Pero toda la verdad concerniente al plan de salvación para la humanidad en Cristo puede ser entendido y por lo tanto creído. Entonces, colocándolo en otras palabras, no hay ningún enredo para nadie en conocer el plan de Dios de redención para la humanidad en Cristo Jesús. Ahí no hay ningún enredo, ¿no? Todos podemos entender. Hay muchas otras doctrinas de la Biblia que podemos interpretar correctamente y exhaustivamente, pero hay ciertas cosas en las Escrituras que no se nos ha dado a entender. Y cuando nosotros queremos ir más allá de lo que se nos ha dado a entender o a interpretar, entonces comenzamos a especular, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios en Génesis 6? Y hay una cantidad de explicaciones que, créanme, es una mentira, hasta extraterrestres aparecen en una explicación de Génesis 6. Entonces, no todo en la Biblia podemos entenderlo, el porqué de ciertas cosas, pero lo que necesitamos entender para la salvación, ahí está y es claramente entendible. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Si quieren, volvamos a ese texto y lo terminamos. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Para toda buena obra. Entonces, están las 4 doctrinas con las cuales el predicador debe estar bien familiarizado y conocerlas bien: revelación, inspiración, iluminación e interpretación. ¿Alguna pregunta? En esta clase voy a comenzar a dar premios para los que pregunten. Voy a traer un buen número de chocolatinas en la próxima clase. Por favor, para finales de mayo. Yo tengo 2 preguntas, Martín. Revisando las generalidades ¿Acerca de Génesis 6? No, acerca de las doctrinas. La primera es con respecto a lo que estabas diciendo acerca del método gramatical histórico comparado con la alegoría. Bueno, obviamente, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, digamos que es un poco más alejado de lo que nosotros podríamos entender como nuestro contexto actual, ¿no? Digamos que el Antiguo Testamento, hay como una separación más amplia entre nosotros y el Antiguo Testamento. De pronto eso me daría pie a pensar que si yo leo el Antiguo Testamento para dar una explicación acerca de algún pasaje del Antiguo Testamento en una predicación o en una enseñanza, es mucho más complicado poder hallar una aplicación en nuestro tiempo, y es, digamos, en esos casos donde yo veo que más usan muchos expositores el método alegórico, cuando predican o dan enseñanzas acerca del Antiguo Testamento. ¿Cómo podríamos usar el Antiguo Testamento bajo una interpretación correcta y también encontrar una aplicación que no sea una alegoría? Porque generalmente cuando leemos, no sé, pasajes acerca de los profetas
o generalmente cuando se comparten mensajes acerca de Abraham, pues que Dios lo bendijo con bienes materiales y cosas, por decir algo, no quiere decir que sea para nosotros el mismo caso, que Dios nos va a enriquecer como lo hizo con Abraham, etcétera, etcétera, pero yo veo de pronto esa dificultad al abordar el Antiguo Testamento. ¿Cómo podríamos usarlo correctamente sin usar la alegoría? Ok, pero primero tenemos que hacer una diferencia entre el método de interpretación alegórico y el lenguaje simbólico o alegórico, porque en la Biblia sí hay mucho lenguaje alegórico y simbólico. Cuando vamos al libro de Cantares, por ejemplo, ¿sí? Dice que tu ombligo es una taza. Sí, eso es alegórico, eso es simbólico, ¿sí? O que tus pechos son 2 racimos de la palmera, subiré y me asiré de ellos. Eso es alegórico, eso es poético, eso es simbólico, hay muchísimo lenguaje ahí en muchas otras partes. Entonces hay una gran diferencia entre el lenguaje simbólico, el lenguaje alegórico, al método de interpretación alegórico, porque lo que hace el método de interpretación alegórico es darme a mí la libertad de encontrar en cada texto lo que yo creo está detrás del texto. El Antiguo Testamento, desde mi punto de vista, todo lo podemos usar porque es la palabra de Dios, pero yo necesito fundamentar mi enseñanza del Antiguo Testamento en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, porque creemos que el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo. Y yo he dado ejemplos de cómo son muy comunes las predicaciones acerca de personajes del Antiguo Testamento, donde hablan todo el tiempo de cuán valiente fue Daniel, por ejemplo, en el foso de los leones, o cuánta fe tuvo Abraham, y no mencionan a Cristo. Y no fundamentan su aplicación de la enseñanza con el Nuevo Testamento. Entonces necesitamos fundamentar nuestra enseñanza del Antiguo Testamento con textos del Nuevo. Entonces yo me puedo encontrar un lenguaje alegórico en el Antiguo Testamento y decir, no, yo creo que eso significa esto, ¿no? Yo me soñé ese significado. Yo necesito fundamentar mi exposición del texto del Antiguo Testamento con de otros textos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Es decir, aquí está la aplicación. ¿Saben quién hizo eso? El escritor de los Hebreos hizo eso. Él dijo, yo les voy a mostrar todo lo que significaba el Antiguo Testamento, todo eso que ellos en ese tiempo no entendían. Aquí está, miren, es una sombra de esto y esto y esto, y eso fue lo que él hizo. Entonces, necesitamos fundamentar el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios inspirada, pero fundamentarlo en el Nuevo, con todo lo que nosotros vamos a enseñar. Ok. Lo otro era de pronto un comentario, y pues tú me corriges. Obviamente, cuando estábamos hablando de la interpretación, estamos hablando de que la Biblia puede ser correcta y exhaustivamente interpretada. Una de las cosas de las que creo yo que adolece la iglesia cristiana hoy en día es de una correcta interpretación, y por eso vemos tantas herejías y tantas cosas extrañas hoy en día, pero digamos que, bueno, si revisamos, por ejemplo, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 20, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, cuando yo pienso en que a lo largo de la historia pues, han habido interpretaciones, también tendría que pensar en que es muy importante precisamente la misma historia para poder hacer una interpretación correcta. Es decir, cuando yo abordo la escritura para dar una enseñanza, no puedo como leer y lo que tú estás diciendo. Yo creo que eso significa y ya, sino también mirar la historia que se ha dicho sobre ese pasaje, quién es el escritor, en qué contexto lo escribió, y eso me va a ayudar a acercarme pues a la correcta interpretación de la cual Pedro está hablando. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo, creo que estás en lo correcto. Acordémonos que Dios nunca le dio su revelación a una persona, siempre se la dio a una comunidad, a un cuerpo, a un pueblo. Y en el Nuevo Testamento nosotros hablamos de ese pueblo como la iglesia, ese no es mi entendimiento, es que es la iglesia.
el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, y por lo tanto es muy importante para cada persona no negarnos el derecho de interpretar las escrituras como equivocadamente se hizo, pero al mismo tiempo no podemos pretender que yo tengo la interpretación y todos los demás están equivocados. ¿Sí? Pobres apóstoles, pobres padres de la iglesia, pobres todos los que fueron sacrificados por el Señor y dieron sus vidas y estudiaron profundamente, todos están equivocados. Yo tengo la revelación. Tiene uno que estar loco, y hay bastantes locos por ahí sueltos que lo hacen así. Uno tiene que estar dispuesto a someter su entendimiento y su interpretación de los textos de la Biblia con lo que otros en el presente, pero también en la historia de la iglesia, han interpretado de los mismos textos. Vale, Greche está levantando la mano. Eso nos da mucha seguridad y en la interpretación. Sí, Cris. Greche le estaba levantando la... Ah, bueno, Cris. Oh, ok. Es que lleva rato ahí. ¿Sigo? Cristina, tienes tu micrófono apagado. No, simplemente que era para aportar la primera pregunta que estaba haciendo Andrés, y es el hecho de tener en cuenta que a pesar de, como estaba diciendo ahorita Martín, la revelación ha sido progresiva, el carácter de Dios es el mismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, eso también nos da como una plataforma firme a la hora de cómo nos acercamos al Antiguo Testamento, ¿sí? No pensar como muchas veces, bueno, por lo menos en mi caso, yo cuando niña lo pensaba así, y sé que todavía algunos lo piensan así, que Dios era un Dios enojado, exigente en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo es un Dios más bien más tranquilo, más chévere, y no es así, ¿sí? No es así, él es el mismo ayer, hoy y siempre, él tiene el mismo carácter, solo que de alguna forma la manera como él muestra su gracia, la manera como él muestra su justicia, la manera como él muestra su justo juicio, dependiendo de esa misma revelación progresiva, se puede ver de diferentes formas. Entonces creo que también el tener presente que el carácter de Dios es eterno y no ha sido mutable, a pesar de los dos pactos, o del Antiguo y el Nuevo Testamento, eso también ayuda a como a acercarse de una forma no tan alejada al Antiguo Testamento. Ok, muy bien, gracias. Cristina. No, era algo rápido respecto también a lo que Andrés estaba preguntando de la interpretación, que no puede ser privada, y obviamente yo no puedo tomar un texto de la Biblia y decir a capricho mío lo que quiere decir es esto y punto. O sea, entiendo perfectamente que debe uno también ceñirse a la historia y a lo que, pues a otras personas que estudian la Biblia, la manera que lo interpretan, pero también quería preguntar, ¿todavía es aplicable la norma de la hermenéutica que dice que yo debo buscar textos paralelos o similares y para poder buscar una interpretación obviamente mucho más acertada? ¿Sí? ¿Sigue siendo aplicable? Por supuesto, por supuesto. Hay toda una serie de principios hermenéuticos que son muy importantes, como el que tú estás diciendo, los textos paralelos, la primera mención, muchas cosas, herramientas que nos ayudan a hacer una buena interpretación. Pero yo quiero añadir esto, es mucho más complicado salir con una mala o errónea interpretación de un texto si uno predica expositivamente. La predicación expositiva nos guarda muchísimo, no es que nos guarde por completo, pero muchísimo más de falsas o erróneas interpretaciones de los textos bíblicos que otro tipo de métodos de interpretación, como el alegórico o como el mitológico, porque hay uno que es mitológico. No sé, ¿qué por ejemplo, enseña el mitológico, como el método mitológico? El diluvio, obviamente que eso no fue verdad. Obviamente que Jonás no fue tragado por un gran pez. Obviamente que la descripción de la creación en Génesis capítulo 1 no pudo ser literal. Son mitos y figuras para mostrar verdades que Dios quería mostrarnos. Entonces, la predicación expositiva nos guarda muchísimo más. ¿Por qué?
porque la predicación expositiva nos lleva al texto, a desmenuzar ese texto y a utilizar todas las herramientas que tenemos para encontrar lo que el texto nos dice y no para nosotros decir lo que el texto supuestamente tiene escondido detrás, como lo hace el método alegórico. Entonces, solo quería mencionar eso, por eso estamos estudiando el expositivo. Yo no voy a dictar el alegórico, eso le toca a otro. Sigamos. El predicador, seguimos en la preparación del predicador. Aparte de todo lo que hemos dicho, el predicador necesita ser llamado por Dios. Tiene que tener un llamado de Dios. Y aquí, obviamente, podemos hablar de un llamado general, que es para todos nosotros los creyentes. Todos somos llamados a predicar la Biblia. Todos somos llamados a predicar las Escrituras. Entonces, ¿dónde? Mateo 28, 19 y 20. Anótenlo, no lo vamos a leer. Mateo 28, 19 y 20. Y uno más, Marcos 16, 15. Este sí lo quiero leer. Marcos 16. Sabemos lo que dice. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad, kerizó, es la palabra kerizó, predicad a toda criatura. Predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para quién es ese mandamiento? ¿Para algunos? ¿Para algunos que tienen el don o es para todos? Para todos. Para todos, muy bien. Me gusta que lo reconozca el señor Erwin. Para todos, sí, para todos. Es para todos, lo mismo que Mateo 28. Creemos siempre, la historia de la iglesia y hasta el día de hoy creemos que ha sido para todos, no para algunos nomás. Entonces, el llamado general, todos somos llamados a predicar. Lo que pasa es que no todos somos llamados a predicar desde un púlpito o dictar conferencias o ser maestros de las escrituras. No todos somos llamados a eso porque no a todos se les dieron los mismos dones. Entonces, primero el llamado general, todos lo tenemos. Por eso estamos acá y no todos los que estamos acá estudiando esto somos llamados a ser predicadores de domingo tras domingo o cuando queramos decirlo desde el púlpito o dictando conferencias o dictando cursos. No todos somos llamados a eso. Hay otros que son llamados simplemente a hacerlo en el contexto de sus trabajos, compartiendo con gente que no conoce al Señor o enseñando a alguien o enseñando a un grupo pequeño o de muchas otras formas. Todos somos llamados de una forma general a predicar el evangelio. Eso lo dice Marcos 16, 15. Y repito, la palabra es kerizó. Y esa palabra me gusta mucho porque es la palabra que se usaba para los heraldos del rey. Sí se dice heraldo, ¿verdad? Los heraldos del rey que eran enviados delante de él o a anunciar su venida o también eran enviados a decir las palabras del rey al pueblo. Y algo bien interesante de ese kerizó y de los heraldos es que los heraldos iban y le decían al pueblo, así dice el rey. Y si en alguna forma ellos decían algo, cualquier cosa que el rey no hubiese dicho en esos tiempos antiguos, pues rodaban cabezas. Hoy en día no rodan cabezas y ese es uno de los problemas. Que se ha perdido toda esta responsabilidad de pararse o sentarse con alguien a decirle, yo te voy a enseñar lo que Dios dice. Obviamente con base en el texto, no en nosotros, pero en el texto. Y esa falta de responsabilidad es la que ha traído en buena parte esa crisis de la verdad en el contexto de la iglesia. Entonces, somos llamados a ser heraldos todos, pero también hay un llamado específico o llamado especial. Y ese llamado se da a través de un proceso en la vida de personas que reconocen, se dan cuenta, llega el momento donde se dan cuenta y reconocen que Dios los ha dotado y los ha llenado de esos regalos y de esas capacidades para ser predicadores de la palabra de Dios o maestros de las escrituras en contextos diferentes. De pronto ya en contextos más como lo hemos dicho, ¿no? Desde el púlpito, en una congregación cada semana o dictando conferencias o siendo maestros en diferentes contextos. Ese es un llamado general, llamado específico. El predicador debe tener los dones para cumplir su llamado. Porque no creemos que Dios llame a alguien y no le dé los dones que necesita
para cumplir su llamado. Entonces, claro, cada uno de nosotros necesita encontrar a qué nos está llamando específicamente el Señor y cuáles son los dones y talentos que Él nos ha dado, de los cuales con los cuales Él nos ha dotado para poder cumplir ese llamamiento. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12, 4, 7 y 8. Anótenlo, por favor. 1 Corintios 12, 4, 7 y 8, que Dios nos ha dado esos dones para poder cumplir las funciones. Entonces, para hablarlo en el lenguaje de 1 Corintios 12, Dios no nos llama a hacer orejas sin darnos la capacidad de oír. Entonces, Él nos da sus dones y talentos para poder cumplir los llamados que Él tiene sobre nosotros. Un aspecto más de la importancia de esta preparación es cuando hablamos del predicador o de la predicación, que va más allá de las palabras, va más allá de las palabras. Hay un dicho muy famoso en el argot misionero, sobre todo, que alguien una vez dijo, vayan y prediquen y si es necesario, hablen. Y entonces el énfasis de eso es que a veces las palabras no son necesarias, sino con el estilo de vida, con el testimonio, como queramos decirlo. Pero por otro lado, la Biblia sí dice que las palabras son necesarias, porque Pablo dice en Romanos 10 que cómo escucharán sin haber quien les predique. Entonces, las dos cosas son necesarias. Pero ahora queremos pensar en que el predicador, en la preparación del predicador, necesita entender que su estilo de vida necesita ir de acuerdo o acorde con sus mensajes, con su predicación. Esta mañana estaba escuchando a Steven Lawson, que les dije yo que estaba tomando material de la serie que tiene. Obviamente es en inglés. Yo no sé si está en español, voy a averiguar. Entonces alguien le preguntó, uno de los estudiantes le preguntó, doctor Lawson, ¿usted cómo hace cuando usted va a predicar un texto de la escritura respecto a un área donde usted mismo está luchando? Donde usted también tiene problemas y está luchando con esa área en su vida. Y la respuesta de él fue bien interesante, porque él dijo, pues si fuera así, yo no podría predicar ningún capítulo de la Biblia. Porque estoy luchando en todos. Y cualquier texto que yo escoja, jamás voy a dar la medida de lo que la Escritura nos enseña, nos pide. Entonces, eso por un lado. Es verdad que nosotros no nos estamos predicando a nosotros mismos, nosotros estamos predicando la palabra de un Dios que es perfecto, que es santo, pero se da lo mismo que con la inspiración. Este Dios perfecto está dándonos su revelación usando a quienes, hombres imperfectos. En la predicación es exactamente lo mismo. Steven Lawson dijo, si yo espero hacer perfecto en cualquier tema, entonces no puedo hablar de ninguno, porque ninguno soy perfecto, siempre soy hallado falto. Eso por un lado, pero por otro lado, obviamente que el predicador y expositor de la palabra de Dios tiene que estar en serio en el asunto y tiene que ser alguien que, si es nacido de nuevo, procura por la gracia de Dios cada día vivir como el Señor vivió. Juan dice, andar como Él anduvo. Y también, por supuesto, que siempre debe haber un deseo profundo y una seriedad al respecto de que nosotros tratemos cada día de vivir lo que nosotros predicamos. Porque si nuestras palabras, nuestra predicación, nuestra exposición, aunque estamos exponiendo la palabra de Dios y no la nuestra, pero si nuestro estilo de vida va en contravía de lo que nosotros estamos hablando, eso le va a quitar toda la autoridad a nuestro mensaje, a nuestra predicación delante de aquellos que nos ven cada día, que ven cómo nosotros vivimos. También quería leer este texto porque me gusta mucho, Mateo. Busquen Mateo capítulo 5. Ay, Dios, ¿vamos hasta medianoche hoy? Mateo 5. No, señor. 5:16. ¿Quién fue el que dijo no, señor? ¿Es que juega Nacional hoy?
¿no? Ah, bueno. 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, por supuesto que debe haber una seriedad, una responsabilidad, un desear y procurar cada día por la gracia de Dios, vivir lo que nosotros enseñamos, vivir lo que recibimos del texto, vivir lo que la Biblia nos enseña y procurar cada día que nuestro estilo de vida concuerde con lo que nosotros predicamos, pero jamás vamos a alcanzar un punto donde digamos, ay, ya, este tema sí lo puedo predicar. Entonces, la última cosa que dijo Dawson es que él ha predicado muchísimas veces sobre 1 Corintios 13, pero que muchas veces le ha pasado que se sube al púlpito y va a iniciar la predicación y mira y la esposa está en la primera fila y dice, no, yo tengo que ser sincero y decirles que el menos adecuado para estar aquí parado hablando de 1 Corintios 13 soy yo. Él dijo, porque comenzamos a leer todas las cualidades del amor y yo no paso ni la primera. Entonces es ese balance entre no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos una palabra de un Dios perfecto que es viva y eficaz, que Él usa por encima de lo que nosotros somos, porque somos imperfectos, pero al mismo tiempo debemos ser gente responsable y seria, que cada día procura, por la gracia de Dios, vivir lo que predica. La última cosa que yo quería decir en cuanto a esta parte de la preparación espiritual del predicador es que algo en lo que se enfatiza mucho siempre en muchos círculos evangélicos es la relación personal con Dios. Y por supuesto que tenemos que tener una relación personal con Dios. Pero para mí el problema es cuando algunos comienzan a aplicar o a enseñar su experiencia como una regla para todos los demás. Entonces uno lee cosas como el verdadero predicador tiene que estar orando a las 4 de la mañana y si no, todo lo que va a enseñar, yo no oro a las 4 de la mañana. Y yo no, realmente no, me tiene sin cuidado muchas de las especificaciones. Lore, ¿ya? ¿Terminamos? No, que nosotros también nos rajamos en orar a las 4 de la mañana. Sí, Ahí perdemos bueno, nosotros el año. esa. Otros dicen, por cada hora que tú prediques, tienes que haber orado 5. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Que yo no sé, de pronto se desprenden de buenas intenciones, pero no dejan de ser eso. Buenas intenciones, buenos deseos. Ahora, si alguien quiere levantarse a las 4, bienvenido, yo no. Yo no necesito a las 4 de la mañana. Bueno, ya de pronto algún día, no sé, de pronto, pero yo no necesito, mi relación con Dios no se da de esa forma y cada uno de nosotros tiene una forma diferente de tener esa relación personal con el Señor. Yo sí considero, por supuesto, que debe existir, debe ser real, debe ser diaria, debe ser permanente, donde estemos, esa relación con Él, es estar recibiendo de Él, estar pensando en Él, estar levantando nuestras peticiones. Por supuesto, pero ya con que alguien comience a darle forma específica a esa relación del predicador con Dios, no, eso no tiene ningún fundamento en las Escrituras. Ay, sí, yo se lo muestro, de mañana te buscaré. No, esa es una mala interpretación de ese texto. Si yo lo voy a usar para decir a la gente que tiene que levantarse a las 4 de la mañana ahora si algunos de ustedes se levantan a las 4, magnífico. Oh, gracias al Señor, síganlo haciendo. Porque ustedes, esa es la forma en que se relacionan con el Señor. Pero no le digan a los demás que también tienen que levantarse a las 4 para poder tener una relación con Dios, porque eso no aplica. Entonces, que el predicador debe tener una relación con Dios. Oh, por supuesto. Por supuesto, con Él y con las Escrituras, que vamos a ver eso más adelante. Bueno, vamos a la preparación intelectual. Preparación intelectual, dejamos la espiritual y vamos a la intelectual, que yo creo que la intelectual también es espiritual y la espiritual es intelectual, pero dejemos ese tema para después. Preparación intelectual. Hablamos un poquito de eso la vez pasada. Tenemos grandes ejemplos de
predicadores que no tuvieron mucha educación formal, no tuvieron mucha. Por ejemplo, alguien que no tuvo ni educación secular, ni tampoco educación de seminario o de instituto bíblico, el señor Spurgeon. ¿Cómo? Si ese es el príncipe de los predicadores, si hasta hoy en día lo usamos como referencia en miles y miles y miles de oportunidades. Él no tuvo ningún tipo de educación formal ni secular, ni tampoco de seminario o instituto bíblico. No la tuvo. Sin embargo, no confundamos las cosas, porque cuando tú lees a Spurgeon, sabía de todo. Entonces, Spurgeon de pronto no tuvo la oportunidad de ir a un colegio privado, o a una universidad, o a un seminario, o a un instituto, pero por supuesto que él hizo la tarea, se nota que hizo la tarea de educarse y aprender. Es más, yo creo que muchos de los que asisten a universidades y institutos y saben muy poco. Es que no es el hecho de estar ahí. Si no hay un deseo profundo en el corazón, insaciable, de llenarse de las escrituras y de estudiarlas y de profundizar en ellas, uno puede ir a un seminario 5, 10 años, los años que quieras, a una universidad. ¿Cuántos salen de una universidad y salen como cuando entraron? Pero tenemos ejemplos como Spurgeon o Campbell Morgan, que fue otro muy, muy famoso. Él tampoco tuvo ningún tipo de preparación. Pero estas son excepciones. No se me alegren mucho. Estas son excepciones y no deben ser, no creo que sean la regla. Tenemos que adquirir toda la educación posible. Toda la educación posible. Si nosotros tenemos como meta o uno de nuestros propósitos el ser buenos predicadores de la palabra del Señor. Y estoy hablando de todo tipo de educación secular en general, lo que llamamos cultura general, educación secular y por supuesto educación bíblica y teológica. Hay otra cosa que yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo al respecto, pero siempre se le enseña a uno que el mejor lugar donde uno puede adquirir esa educación bíblica y teológica es el seminario bíblico. No necesariamente. No necesariamente. De pronto hay algunos que son muy buenos, otros que no son tan buenos, pero repito, eso depende también de la actitud de cada uno. O como yo digo, ¿no? Yo tengo un doctorado, lo que pasa es que ninguna universidad sabe. Y espero que me entiendan. Toda la educación posible. A mayor educación, mayores serán las herramientas para desarrollar el don o los dones que el Señor nos ha dado, el llamado que Dios nos ha dado. Yo desde muchísimo tiempo atrás, yo supe que Dios me llamaba a predicar las Escrituras. Y estoy en ese proceso, pues cada día llenándome más de las herramientas que tengo a mi disposición. Miren este texto, busquen Lucas, porque así como tenemos a Spurgeon, tenemos también a que por supuesto es mayor que Spurgeon, mucho mayor que Spurgeon. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y Jesús crecía en Sofía, la palabra, Sofía. Jesús crecía en Sofía, que es ¿qué? Conocimiento, entendimiento, información, knowledge. Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué significa eso? El Señor hizo la tarea de crecer en sabiduría, estudiando, siendo enseñado por sus padres. No sé cómo Dios le permitió de otra forma, pero él creció en sabiduría. Y no como muchos dicen, no, eso todo les llegaba del cielo. No, yo no creo que todo les llegaba del cielo. Yo creo que tuvo que estudiar bastante, tuvo que memorizar bastante, tuvo que leer bastante, escuchar bastante, preguntar bastante. Se hizo la tarea, se dedicó.
a prepararse. Entonces, ese es el ejemplo, el mayor ejemplo que podemos tener. Y la última cosa en cuanto a la preparación intelectual es que jamás podemos dejar de alimentarnos. Y ese es uno de los grandes problemas de muchos pastores y líderes y ministros en nuestro contexto, en otros también, pero hablemos de nuestro contexto, y es que se dedican a dar, a dar, a dar, a dar, y no reciben. Y entonces la pregunta es, ¿qué van a dar si no reciben? Si no comen, si no están comiendo continuamente, ¿qué van a poder dar si no reciben? Entonces, no solamente estoy hablando de la disciplina del alimentarse de la palabra de Dios, algo personal que uno tiene que dedicarse a eso y no dejar de hacerlo, pero también el hecho de poder ser alimentado por otros a los que Dios les ha dado mucho y uno necesita alimentarse escuchándolos a ellos, leyendo mucho. Necesitamos alimentarnos, nunca podemos dejar de hacerlo. Nunca podemos dejar de hacerlo. Ahora, obviamente, uno sí tiene que saber a quién escuchar. Uno tiene que saber muy bien a quién escuchar. Como un ejercicio, hoy en la tarde estaba escuchando a Gigi Ávila en una predicación. Sí, el Señor ya murió, pero estaba escuchando a Gigi Ávila y Gigi Ávila, su predicación tenía 4 puntos y los 4 puntos estaban sustentados en un ayuno que él hizo. Y el último día del ayuno, dice él, el Señor bajó y me habló, y el Señor me dijo 1, 2, 3, 4, y ese era todo el fundamento de su predicación. Y por supuesto que, sí, perdón, pero el primer punto es que, digo, el Señor me dijo, ve y dile a mi pueblo que las mujeres están usando ropa muy apretada. Entonces, ok. Ok. Porque cuando nosotros hablamos de textos, entonces también tenemos que pensar en que los textos tienen que ser bien interpretados a la luz de todas las escrituras, porque cualquiera viene y dice, no, yo tengo un texto, Deuteronomio 22:5, la mujer no usará ropa de hombre. Interesante que ahí ni siquiera se mencionan los pantalones porque los hombres no usaban pantalones en ese tiempo, usaban faldas. Entonces todas las mujeres que están usando falda hoy en día están quebrantando el mandamiento de Deuteronomio 22. Entonces, tenemos que alimentarnos continuamente. Escoge gente a la que tú escuches y de la cual te alimentes. Necesitas escucharlos hoy en día que tenemos toda esta tecnología, o leer mucho de ellos y alimentarnos continuamente a la vez que nosotros estamos dando alimento a otros. Pero que no suceda como a muchos les sucede, que comienzan a dar y se quedan ellos sin alimentarse y se quedan sin alimento. Una definición, que es una definición, créanme que es un gran lío poder encontrar una definición porque hay tantas y muchas son muy buenas, pero variadas, entonces escoger cuál. Esta es de él, de uno de los libros que yo les mostré, de Haddon Robinson. Esta definición es de él y me gustó mucho, creo que puede ayudarnos mucho en nuestro estudio. Entonces, para él la predicación expositiva es lo siguiente. Dice, la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de un pasaje o de un texto y transmitido a través del estudio histórico, gramatical y literario del pasaje en su contexto, el cual el Espíritu Santo primero aplica a la personalidad y a la experiencia del predicador y a través del predicador a los oyentes.